Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Si disfrutas nuestro contenido, considera suscribirte y te prometemos seguir trayéndote videos interesantes e iluminadores. Lo que descubrieron en el caso del Vaticano impactó al mundo. Los archivos del Vaticano, cada vez que se abren, revelan niveles extraordinarios de detalle. En lo más profundo de los complejos corredores del Vaticano se encuentra el infame Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, que contiene una representación oscura a página completa del diablo que deja helados a quienes lo contemplan. Este es solo uno de los muchos artefactos misteriosos e inquietantes que se mantienen bajo estricta llave. ¿Por qué el Papa y las altas autoridades son tan cautelosas cuando se trata de abrir estas puertas al público? Ahora, estamos dentro de la capilla Nicolina, la capilla privada del Papa. Únete a nosotros mientras descubrimos las entidades aterradoras y los secretos ocultos que el Vaticano está decidido a ocultar. El retrato oculto del Vaticano. En una sección más tranquila de la vasta colección de arte del Vaticano, colgaba un retrato supuestamente maldito, alejado de las miradas curiosas. Representaba a un antipapa, una figura que se levantó en desafío al papa legítimo durante una época de gran división dentro de la Iglesia. La creación de este retrato durante un periodo tan turbulento contribuyó a su leyenda, ya que se creía que traía desgracia y desesperación a quienes lo veían. A lo largo de los años, el retrato se deterioró, sus colores se desvanecieron y su lienzo se agrietó, reflejando aparentemente el declive del legado del antipapa. Circulaban rumores entre un selecto grupo de expertos del Vaticano que conocían la existencia y la ubicación del retrato, sugiriendo que se mantenía oculto para evitar más discordia. Este cuadro servía como un recordatorio sombrío de un capítulo controvertido en la historia de la Iglesia, un capítulo que muchos dentro de la institución preferían olvidar. El sarcófago de San Malaquías. Profundamente debajo del Vaticano se encuentra el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés conocido por sus habilidades proféticas. Según la leyenda, San Malaquías había previsto la sucesión de los papas desde su época hasta el fin del mundo. Sus visiones se registraron como una secuencia de frases crípticas, cada una prediciendo el reinado de un papa y los eventos notables de su pontificado. La profecía final hablaba de Pedro el Romano, cuyo gobierno estaba destinado a alinearse con la destrucción de Roma y el Apocalipsis. La existencia de tales artefactos y profecías ocultas dentro del Vaticano apuntaba a una historia compleja y a menudo contradictoria. La práctica de la Iglesia de recordar selectivamente ciertos elementos de su pasado a menudo parecía más impulsada por la necesidad de mantener una imagen específica que por un compromiso con la precisión histórica. Esta memoria selectiva provocaba una curiosidad generalizada sobre qué otros hechos podría estar ocultando la Iglesia y las razones detrás de tales decisiones. El Evangelio perdido de Pedro. En los rincones polvorientos de los archivos del Vaticano, comenzaron a circular rumores sobre un sorprendente descubrimiento, un evangelio que se creía que había sido escrito por el propio San Pedro. Este antiguo manuscrito, conocido como el Evangelio perdido de Pedro, supuestamente presentaba una versión alternativa de la vida de Jesús,
marcadamente diferente de las historias descritas en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este evangelio perdido parecía retratar a Jesús de una manera mucho más humana, enfatizando sus luchas personales y dudas, junto con los aspectos más complejos y menos comprendidos de sus enseñanzas. Si tales detalles se demostraran ciertos, podrían sacudir los mismos cimientos de las doctrinas cristianas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las figuras religiosas centrales de una de las religiones más grandes del mundo. Tanto entusiastas como académicos estaban emocionados por las posibles implicaciones de tal descubrimiento. Si fuera auténtico, este evangelio desafiaría las narrativas bíblicas establecidas, sugiriendo que la descripción de la vida de Jesús había sido cuidadosamente curada por las autoridades eclesiásticas tempranas para ajustarse a una agenda teológica específica. Guardianes paranormales de lo desconocido. Más allá de las maravillas tecnológicas, que puedan o no residir dentro de las bóvedas del Vaticano, también se cree que los archivos albergan un vasto tesoro de documentos que detallan milagros registrados y fenómenos paranormales. Aunque esta colección podría carecer del atractivo de un dispositivo para viajar en el tiempo, los relatos documentados de milagros y otros eventos sobrenaturales continúan cautivando. Estos registros ofrecen un lugar tanto para los creyentes como para los escépticos para explorar y debatir la intersección entre la fe y lo sobrenatural. Examinar estas historias requiere una mente aguda, ya que la fascinación que inspiran es profunda. Tejen intriga, encanto sobrenatural y curiosidad histórica. Sin embargo, también reflejan una fascinación profundamente arraigada con lo oculto y la poderosa custodia de dicho conocimiento. Las narrativas de reliquias malditas, impostores papales y búsquedas de viajes en el tiempo difuminan las líneas entre la precisión histórica y las exageraciones del folclore. Estas historias, independientemente de su exactitud fáctica, pintan una imagen de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse, agregando capas intrincadas a la comprensión tradicional del papel de la Iglesia a lo largo de los siglos, ya sea que se descarten como meras fabricaciones o se consideren ventanas hacia manipulaciones históricas. Estos relatos enriquecen el tapiz cultural, combinando eventos documentados con elementos fantásticos que cautivan la imaginación humana. A medida que las historias pasadas de la Iglesia continúan desplegándose, invitan a un escrutinio y una interpretación continuos, ofreciendo un material interminable para la discusión y contemplación entre académicos y el público por igual. El templo oculto y el sarcófago profético de San Malaquías. Debajo de la superficie, en las profundidades del Vaticano, yace el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés conocido por sus habilidades proféticas. Según la leyenda, San Malaquías había previsto la sucesión de los papas desde su época hasta el fin del mundo. Sus visiones se registraron como una secuencia de frases crípticas, cada una prediciendo el reinado de un papa y los eventos notables de su pontificado. La profecía final hablaba de Pedro el Romano, cuyo gobierno estaba destinado a alinearse con la destrucción de Roma y el Apocalipsis. La doctrina del descubrimiento y los exorcismos ocultos. Otro aspecto controvertido de la historia del Vaticano involucra la doctrina del descubrimiento. Este conjunto de decretos papales del siglo XV permitía a las naciones cristianas europeas reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos apoyaron las ambiciones coloniales europeas al proporcionar una justificación religiosa para la apropiación de territorios y la subyugación de pueblos indígenas en todo el mundo. Según estos decretos,
Las tierras sin habitantes cristianos se consideraban abiertas a la expropiación, lo que negaba, efectivamente, los derechos y la soberanía de los pueblos indígenas. Esta política condujo a una explotación generalizada, esclavitud y atrocidades bajo el pretexto de difundir el cristianismo y la civilización. Los efectos a largo plazo de la doctrina del descubrimiento aún se sienten hoy, con muchas comunidades indígenas luchando por recuperar sus tierras ancestrales y recuperarse de las profundas cicatrices dejadas por el colonialismo. La participación del Vaticano con lo sobrenatural. También se rumorea que el Vaticano se involucra con lo sobrenatural, particularmente a través de las prácticas de exorcismo. Se dice que hay una cámara debajo de la Basílica de San Pedro, fuera de la vista del público, dedicada a realizar exorcismos, varios tipos de objetos utilizados para ahuyentar espíritus no deseados, como reliquias sagradas, cruces, agua bendita e incluso el propio exorcismo, son lo que la Iglesia Católica llama sacramentales. Esta habitación, supuestamente decorada con símbolos antiguos y reliquias religiosas, está diseñada para mejorar el proceso de exorcismo utilizado en casos graves de posesión demoníaca presunta. El Palacio Apostólico embrujado. El Palacio Apostólico, la residencia oficial del Papa, es famoso por su grandeza y su significado espiritual, pero también tiene una reputación más espectral. Se dice que el fantasma del Papa Alejandro VI, un Borgia conocido por su corrupción, ronda el palacio. Quienes afirman haber encontrado su espíritu hablan de una presencia escalofriante y una abrumadora sensación de miedo que acompaña los avistamientos del Papa espectral. Se dice que susurros resuenan en los pasillos durante tiempos turbulentos en la iglesia, lo que sugiere que su espíritu inquieto podría estar vinculado a la corrupción actual o tal vez buscando redención por los pecados del pasado. La maldición de las monedas de Judas. Dentro de los confines seguros de las bóvedas del Vaticano yace otra reliquia escalofriante, las 30 piezas de plata pagadas a Judas por traicionar a Jesús. Se cree que esta reliquia lleva una pesada carga de desgracia y tormento, afectando a todos los que entran en contacto con ella. La leyenda de estas monedas de plata ha persistido a lo largo de los siglos, y muchos creen que su presencia, dentro de los muros del Vaticano, sirve como una salvaguarda que contiene su influencia malévola. La desaparición de Emanuela Orlandi. La desaparición no resuelta de Emanuela Orlandi, una joven residente de la Ciudad del Vaticano, que desapareció en 1983, está vinculada a rumores más sobrenaturales. Desapareció después de asistir a una lección de música en Roma, y a pesar de décadas de búsqueda y especulación, no se ha encontrado rastro de ella. En 2019, una pista llevó a los investigadores a examinar el cementerio teutónico dentro del Vaticano, donde se sospechaba que sus restos estaban ocultos. Sin embargo, las tumbas se encontraron completamente vacías, lo que aumentó la confusión, especialmente cuando surgió una fotografía que mostraba una estatua de un ángel apuntando hacia las tumbas vacías, instalada años después de su desaparición. Tecnología extraterrestre y artefactos de otro mundo. Existe un aspecto más salvaje de la leyenda del Vaticano que involucra tecnología extraterrestre oculta. Algunos teóricos de la conspiración y entusiastas de los ovnis argumentan que la Iglesia ha mantenido en secreto pruebas de civilizaciones extraterrestres y sus tecnologías avanzadas. Sugieren que la colección de artefactos antiguos y manuscritos del Vaticano podría incluir elementos de otros mundos como dispositivos de alta tecnología, partes de naves espaciales o incluso cuerpos extraterrestres. Aquellos que creen en estas teorías sugieren que la Iglesia mantiene intencionadamente
este conocimiento oculto para controlar cómo el mundo entiende la vida y la tecnología más allá de la Tierra. Conclusión. El Vaticano, con sus extensos archivos y tesoros históricos, alberga efectivamente muchos artefactos genuinos de gran valor cultural e histórico. Sin embargo, el enfoque en historias dramatizadas a menudo eclipsa los aspectos más sustanciales y académicamente valiosos de sus colecciones. Explorar estos relatos requiere navegar por un paisaje complejo, donde la realidad y la ficción están profundamente entrelazadas. Mientras que las historias del Codex Gigas, los Nefilim y el ángel encadenado brindan fascinantes destellos de las creencias humanas y el alcance de la narración, también reflejan un interés colectivo en lo desconocido y lo no verificable. Así, la reputación del Vaticano como depósito de textos sagrados y reliquias controvertidas sigue siendo una fuente de fascinación y desafío, atrayendo tanto a académicos como a escépticos, todos ansiosos por descubrir verdades o desmentir creencias arraigadas en este venerable espacio.